Jesús siempre está, no teme. Saludos y bendiciones a toda nuestra querida y amable audiencia de Radio María Panamá. Que el Señor le bendiga grande, grande y ricamente. Que el Señor, que ha iniciado en nosotros la obra buena, Él la lleve adelante. Él le dé ese llegar a buen puerto. Que su gracia, que su amor, que su Espíritu Santo nos siga guiando, nos siga acompañando durante esta jornada. Que así como esa estrella, como esa señal guió a estos hombres hacia Cristo, también la fe sea esa lámpara, esa luz que nos conduzca hasta Cristo, hasta el Señor. Y que, habiéndolo encontrado, podamos adorarle, podamos reconocerle como nuestro Salvador, como nuestro Rey, y luego de ese encuentro personal con Él, regresar nuestro camino con otra actitud, la de la conversión. No podemos tener un encuentro con Cristo de verdad y seguir igualitos, seguir iguales, seguir así como, seguir sin ningún tipo de cambio en nuestra vida. Es necesario siempre el cambio de actitud. Vamos a orar al Señor, el que conoce nuestro corazón, nuestra vida, para que sea Él quien lleve adelante esa obra de la salvación. Y saber también que aquí nos unimos a sus necesidades, a sus oraciones, pero sobre todo también nos unimos a todas las personas, especialmente a quienes están en los hospitales, los que se encuentran en distintos lugares, especialmente los que están en las cárceles, los que están en cualquier lugar, por ejemplo, los que están secuestrados, los que están pasando momentos bien difíciles en su vida, para que el Señor les consuele, el Señor les fortalezca y les ayude. Señor Jesús, tú que nos dejaste tu paz y nos mandaste amarnos los unos a los otros. Entra en el corazón de cada persona y transfórmalo con tu amor. Arranca de nosotros el odio y la violencia y haznos instrumentos de tu paz. Que obedeciendo tu mandato seamos sembradores de reconciliación en nuestras familias, en nuestros trabajos y en el mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hoy, por la fecha de hoy 6 de enero, muchas comunidades recuerdan el Día de Reyes, la Epifanía, la manifestación del Dios a través de un signo, la estrella, a todos los pueblos. Si la salvación es para todos, no es para alguien en particular. El Señor ha venido para todos. La única diferencia es que algunos lo reconocieron, descubrieron, vieron cumplidas las promesas en Él, y otros simple y llanamente querían un Mesías político, igual que los demás, quítate tú para ponerme yo. Pero es importante esto, que Él vino de verdad a reconstruir el templo destruido, pero el templo vivo, que somos nosotros, cada uno de ustedes y yo, somos el templo del Espíritu Santo, ya no formado por piedras, por ladrillos, por bloques, por todos aquellos materiales, sino cuerpos, piedras vivas, como decía el apóstol San Pablo. Cada uno va formando el edificio. Él ha venido también a dar vida, esa vida que se había perdido, que habíamos perdido por el pecado. Él viene a dar vida a todos, a establecer un reino de justicia,
de paz y de amor. Interesante recordar porque el domingo próximo pasado celebramos esta solemnidad para darle más participación a la comunidad en la Eucaristía. La gente, normalmente si hacemos una Eucaristía hoy a las 10, a las 7 de la mañana, por ejemplo, la gente va porque de repente es la novena del Cristo de Esquipula o porque es la patronal de la Virgen de los Remedios, etc. Si hacemos una misa a las 8, 9 de la mañana, 10, ¿quién va a asistir hoy, por ejemplo, a una misa a esa hora? A menos que sea una misa especial en el sentido que hay una invitación y que la gente no trabaja. El domingo celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y en la reflexión comentábamos algo que nos debe ayudar también a pensar estos grupos humanos, los magos, que el Evangelio de Mateo no llama ni reyes, sino llama magos. Ahí llama magos. Ellos eran gente observadora, científicos, magos de aquel tiempo, eran gente que tenía un grado de vida intelectual bastante muy buena, ¿no? Entonces, ellos por la observación vieron una señal y según los estudios, según la cultura, según todo aquello, alguien había nacido. Es decir, todos, dice la tradición y las costumbres, los pueblos, tenemos como una estrella, nacemos como con una guía, una señal. Y qué bonito es que ellos, aunque no tenían esa fe que tenemos nosotros, fueron capaces de reconocer al Señor y ver en ese niño envuelto en pañales al Mesías de Dios, al Dios, al Rey. Y viendo ese niño, como decía alguien por ahí, cuando uno toma un trago de la ciencia de todo aquello, se vuelve ateo. Pero allá en el fondo de la copa te espera Dios. Ahí la inteligencia nos lleva a reconocer a Dios. Y ellos reconocen allí y se postran ante este niño y le ofrecen los tesoros que traen. Como decía también la lectura primera de Isaías, de todos vendrán con los dromedarios, los camellos, vendrán con regalos. Y allí entonces le adoran y le ofrecen de manera profética oro para el Rey de Reyes, incienso para el sacerdote, que el sacerdote del sacrificio definitivo, porque él es al mismo tiempo la víctima, el sacerdote y el altar. Y también la mirra, que es para la sepultura. Ahí hay una profecía. Contrario es aquellos que la pasaban bien porque estaban en el palacio, políticamente estaban bien. Ellos, cuando llegan los magos allá donde está Herodes, ellos de una vez empiezan, se dice que se estremece el Herodes con todo el pueblo junto, y él llama a los expertos, la gente que sabe de la profecía, que supuestamente tiene fe, pero no son capaces de reconocer al Señor. Al final dice el texto, dice la palabra, dice el texto que, ellos dicen, precísenme, y van allá y lo adoran, pero no reconocen al Mesías. Y también nosotros podemos estar ahí metidos todo el día en la iglesia, rezando, y como estamos metidos, pues, nos parecemos a aquella piedra que está en el fondo de un río, de una quebrada, de un lago, que el agua le está pasando por encima por miles y miles de años, pero si uno la quiebra, la rompe, es muy probable que por dentro esté completamente seca. Así somos nosotros también, estamos rezando todos los días, yendo a misa, confesándonos, todas las prácticas religiosas habidas y por haber, pero nuestro corazón está lejos de Dios. No somos capaces de reconocer al Señor que viene a salvarnos. En este contexto, y dicho esto, hoy vamos a ir estamos viendo ahora el tema del pecado. El pecado, herida que Dios quiere sanar. Y durante todos estos tiempos vamos a ver cómo nos va llevando de manera progresiva. Recuerden que todos hemos nacido con la herida del pecado.
Y usted puede decir, somos pecadores. Sí, es cierto, somos pecadores, pero hay una gracia que restaura. Y eso es importante saberlo, una gracia que restaura, porque para eso ha venido Cristo, para restaurar lo que se había dañado, lo que el pecado había dañado, lo que el mal, todo aquello había dañado. El Señor viene a restaurar, viene a limpiar, pero no se queda allí. Él quiere que esa imagen sea llevada, sea consumada, se vaya a la presencia de Dios en eso que llamamos la visión beatífica. O sea, el pecado, podemos decir que es la herida que Dios quiere sanar. Habla del protoevangelio, cuando la serpiente va a morder el calcañar, el talón, el pie, él pisa la cabeza de él. Hay una herida allí, una herida que Dios quiere sanar. Y el pecado es eso, es una herida que físicamente difícilmente vamos a ver. Pero hay mucha gente herida por el pecado. Un pecado que lleva allí arrastrando mucho tiempo. Pecado, por ejemplo, de algún homicidio, pecado del aborto, pecado contra el primer mandamiento, el mandamiento de que no ha amado a Dios, que siempre lo ha reemplazado, que en su lugar ha puesto el dinero, el trabajo, algo o alguien, o de repente se la pasa jurando el nombre de Dios para justificar y para quedar bien con el resto de la gente, o ha preferido trabajar los domingos o fiestas de guardar, lejos, de ir a la misa dominical, o el cuarto mandamiento, etcétera, allí. Y hay heridas, el pecado, una herida causa una herida, pero esa herida que está abierta, imagínese cuando la herida se infecta. Incluso las heridas dejan cicatrices, recuerdos, ya no duelen, pero nos recuerdan que una vez tuvimos allí una herida. Se nos sanó así o hubo necesidad de ir al hospital, allá nos suturaron, cosieron allí, curaron, y eso duele porque ¿qué pasa? Y haciendo un paréntesis aquí, la gente a veces en el campo, en el interior, cuando se corta, cuando se hace una herida, a veces por allá en el monte trabajando, ¿qué hace la gente por allá? Bueno, la corteza, la cáscara, la concha, la cosa de la madera, sobre todo del palo de chumico y otro, hace como un polvito, así la desmenuza y se la pone allí, ¿no? Como para tratar de atajar la sangre, ¿no? Y bueno, y si necesitaría el hospital, después llega ya la enfermera y empieza a sacarle toda esa basura para que quede la herida limpia. Dolor más fuerte. O le echan el polvo del café, como una manera de evitar eso, ¿no? Eso es difícil, duro, fuerte. Y así pasa también con el pecado. El pecado deja una herida profunda que uno quiere curar, que uno quiere sanar, que uno quiere por su propia fuerza tratar de que eso ya se le olvide, pero la gente va batallando, luchando y no llega a perdonarse. Por eso vamos a ver más adelante también en otros programas la importancia del perdón. Es el pecado herida que Dios quiere sanar. Hacemos una primera pausa musical en este momento. Recuerde que usted puede enviarnos su reporte de sintonía al 6633-6087 o también escribirnos allí al YouTube de Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. En la sombra más fría, Él camina conmigo.
¿Sabías que ahora donar a Radio María es más fácil que nunca? Sí, con Yapi puedes apoyar nuestra misión en segundos. Solo abre la app de Yapi, toca directorio y escribe Radio María. Elige el monto que deseas donar, confirma y listo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Así sigues ayudando a que la voz de la Virgen llegue a todos los rincones del país. Recuerda buscarnos en el directorio de Yapi como Radio María. Tu aporte hace la diferencia. Dona hoy mismo y juntos sigamos llevando el mensaje de paz y esperanza. No hables de amor, no hables de paz. Ama a la gente, que es Navidad. Navidad, tiempo de paz, tiempo de amor, porque con nosotros está el príncipe de la paz. Que en esta Navidad y siempre escuchemos por doquier gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Feliz y santa Navidad. Estamos de vuelta, gracias por sintonizarnos, gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad, gracias por siempre estar allí con Radio María Panamá, una voz cristiana allí en tu casa, en el vehículo, en el rancho, en el apartamento, en cualquier parte donde se encuentre, trabajando, está en una sala del hospital, una celda de la cárcel. Saludamos a todos y deseamos que el Señor le acompañe en todo momento. Decíamos antes de la pausa, en el corazón del mensaje cristiano, diríamos, no se encuentra una condena, un moralismo del pecado así como tal, una acusación directa de condena, sino el anuncio gozoso de un Dios que sale al encuentro del hombre, que ese hombre está herido para restaurar su dignidad. El pecado es como aquel que es vendedor. El demonio es un gran vendedor de mentiras, pervertido y pervertidor. Es alguien que seduce, tiene la astucia. Por eso siempre el refranero nos refiere a aquel dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y ya conoce, y cuando uno es viejo, uno conoce, y no es lo mismo cuando uno tiene ya 40, 50, 60 años, uno se pone a mirar cuando uno era muchacho, chiquillo, y uno dice, uno era muy loco, uno se empieza a decir cosas, no, ya uno ha madurado. E incluso cuando uno recién se gradúa de la universidad, que hace, por ejemplo, los primeros 10 años de haberse graduado del colegio, la gente son profesionales, son licenciados, son médicos, enfermeras. Uno es muy joven todavía y la locura, ¿no? Cuando ya va pasando unos 15, 20 años, 25 años, ya la aceleración es distinta. Y cuando van 40 años de graduado, ya todo es cosas sancochadas, son la dieta, aquello, anécdotas, la música distinto, toda una celebración diferente. Es distinto. Pero en este tema, en esta dirección, el hombre es un ser que va herido por el pecado, pero que se le anuncia con alegría, con gozo, a un Dios que no abandona al hombre caído. Al contrario, el hombre caído, imposibilitado, que está allí embarrado, empantanado, imposibilitado,
es encontrado por Dios, quien le va a restaurar su dignidad. Importante el texto, por ejemplo, del buen samaritano. Legalmente, el ritualismo litúrgico, el hombre cumplió, tanto el levita como el sacerdote, para no contaminarse. Pero Jesús destacó el samaritano, que no era igual que los magos, y todavía más porque, claro, igual, porque eran sacerdotes y levitas, eran sacerdotes y lo demás. Resulta que aquel hombre es destacado como prójimo, el que se hace cercano, se hace próximo del hermano. No es que el otro lo va a buscar, sino que el hombre lo busca, lo encuentra, lo unge, le limpia las heridas con el aceite del consuelo, de la esperanza, y lo lleva, lo sana, lo cura. Entonces, ese samaritano es usted, soy yo, que está herido en el camino de la vida, pero que estando allí herido, el Señor no nos deja solo, no nos abandona. Por allá, por los libros de Ezequiel, habla también de el Señor, refiriéndose a su pueblo, que mientras estaba allí batiéndose en su propia sangre, por allí el feto, ahí revolcándose, sé que el Señor bajó, la curó, la cuidó, la fue llevando, se puso bonita, le fue poniendo todo tipo de joyas, y después, cuando estaba bonita, se prostituyó, y aún así Dios la siguió amando, la siguió buscando. Nos encontramos con el profeta Oseas también, el profeta Oseas, que tiene la experiencia de vivir con una prostituta y sentir el tema de la infidelidad, dice cómo Dios se siente cuando somos infieles, pero cómo también se llena de ternura cuando nos toma en los brazos, así como un padre abraza a su hijo. Y va a Dios, el pecado, más que una simple falta o transgresión, es una ruptura de la comunión con Dios, con los demás, con la creación y con uno mismo. Eso es lo que hace, mire, toda la consecuencia del pecado. Pecado es una ruptura con la comunión. ¿Con quién? Primero con Dios, con los demás, con la creación y con uno mismo. Sin embargo, en esa situación, la revelación cristiana afirma con claridad que Dios no abandona al hombre en su pecado, sino que lo busca, lo llama y lo sana en Jesucristo. No para que siga pecando. Ya decía Jesús, por ejemplo, con aquel hombre que dice, no vuelvas a pecar, no va a decir que te pase algo peor. O con la adúltera, nadie te condena, nadie, Señor. Yo tampoco, vete y no lo vuelvas a hacer. O sea, el perdón no es para que uno diga borrón y cuenta nueva, sino para que uno luche, haga el esfuerzo con la gracia de Dios, también con nuestro empeño de no volver a pecar. La Iglesia Católica siempre nos ha ayudado. El pecado, según el Catecismo de la Iglesia Católica, una falta contra la razón, la verdad y la recta conciencia. Es una ofensa a Dios. No se trata únicamente de una infracción legal, sino de un acto que hiere el amor, pues el hombre se aleja de su verdadero bien y de su vocación más profunda, vivir en comunión con Dios. Cada vez que uno se convierte en un pecador empedernido, yo diría así, una palabra, pecador empedernido, un pecador tullido. Nosotros somos pecadores que de repente, claro, no hay, como dice el Señor, todos tenemos pecados, somos pecadores, estamos en esa lucha, nos caemos, nos levantamos. El problema es cuando estamos empedernidos, esclavizados, imposibilitados, maniatados o maniados. Estamos así como cuando el matapalo, la rémora, el malojo, de eso agarran los árboles y los secan. Si uno vaya a quitársela, se lo comen, lo matan. Entonces, el pecado tiene consecuencias personales y sociales. Según el Catecismo,
subraya que el pecado crea una inclinación al pecado, engendra el vicio, y por ahí nos vamos, ¿no? ¿Cuál es su pecado favorito? Engendra el vicio, y por ahí una persona viciosa, ya de cualquier tipo de vicio, no se trata, el vicio no solamente al café, el que no puede funcionar sin el café, o el vicio del tabaco, del cigarrillo, de la bebida alcohólica. Hay gente que no puede trabajar la agricultura, no es capaz de ir con este sol, ¿no? El sol de las 9:30 de la mañana. Qué lío para la gente trabajar sin un cocado de guarapo, una cocochicha fuerte, chirrisco o bebida alcohólica de la que sea. No le trabajan, no resulta, no saca cuenta. Cualquier trabajito hasta que suda frío, el bandido tiene que meterse su trago, pues, para decir una palabra. Y ya el vicio nos va dominando y nos va esclavizando poco a poco. Ya lo dicen los hermanos de Alcohólicos Anónimos, hablan de ese tema, ¿no? Usted se toma un trago y no es capaz de parar. Y por ahí se va. Hay gente que cuando sudan, hasta que sudan es alcohol vivito, hasta que huelen alcohol, hasta que como que sueltan un gas encima, ¿no? Entonces el pecado nos va llevando hasta que engendra el vicio, deformando de manera progresiva el corazón humano. Además, existe una dimensión estructural del pecado cuando éste se consolida en hábitos, sistemas injustos y culturas que normalizan el mal. No sé si a usted le ha pasado o usted tiene ese concepto ya apropiado. Bueno, los pecados normales. Hemos normalizado el pecado. ¿Por qué decimos normal? Porque todo el mundo lo hace, ya como eso lo hemos estructurado. Está vuelto como el sistema, los órganos, los sistemas van tejidos, órganos, sistemas van formando y se va como estructurando. Sin embargo, desde esta misma enseñanza emerge la esperanza. No todo está perdido. Dios no deja al ser humano atrapado en su herida, que se le pudre, que le cae una gangrena, una cosa así, ¿no? No, un pequeño, un hematoma, por ahí se va dañando hasta que ya, el Señor, en el plan de salvación, es en esencia una obra de sanación, reconciliación, de restauración. En ese sentido, Jesús es el médico de la humanidad herida. Ya lo decía él, yo no he venido por los sanos, por los enfermos. No necesitan médicos los que no tienen ninguna enfermedad, al menos que sea hipocondriaco, a gente que les gusta estar allá en el seguro sacando pastillas yo creo que tienen una farmacia allá en la casa. Aunque no tenga nada, hay una obra de reconciliación, de sanación. Jesucristo es el médico de la humanidad herida. Y volvemos al texto del buen samaritano. Él es el buen samaritano que nos cura las heridas con el aceite, el vino del consuelo y de la esperanza. Dentro de la cristología, esta ilumina el sentido más profundo del pecado y de su curación. Jesús no vino simplemente a denunciar el mal, sino a cargar con él para destruirlo desde dentro. Se hizo hombre, como ya nos dice Filipenses. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó. Se hizo uno como nosotros, menos en el pecado, para eliminar el pecado desde dentro. Entonces, el Evangelio presenta a Jesús como el médico. Que decíamos, no necesitan médicos los sanos, sino los pecadores, los enfermos. Y así, ¿no? Entonces, hay muchos autores como el Papa Benedicto, en su momento Joseph Ratzinger, destacan el pecado encierra al hombre en sí mismo, mientras que Cristo lo libera, devolviéndolo a la relación filial con el Padre. Por eso que en Cristo Dios no ignora el pecado, sino que lo toma en serio, precisamente porque toma en serio
al ser humano y quiere liberarlo. Qué paradoja cuando el sacerdote predica en la palabra, la conversión, y la gente se pone brava con el padre. El padre me cae mal porque solamente habla de esto y de esto y de esto. Y así la historia humana, dice Jesús, el Evangelio, cuántas veces he tratado, así como hace la gallina con los pollitos, de traerlo, y tú te has ido como la cabra para el monte, huyendo para no dejarte salvar. Y hay gente que cuando va, me ha pasado una anécdota interesante, porque a veces la gente sabe y piensa que bueno, que el padre no me ve, que el padre no se da cuenta, pero como que si a mí me importara eso, pues usted tiene que rendirle cuenta a Dios, como yo también le tengo que rendir cuenta a Él. Cuando estaba así en misión, que había que caminar por esos caminos de la vida, iba la gente por ahí parada con una pacha seco en la mano. Y la gente se metía la pacha en el bolsillo para que yo no viera la pacha, como es a mí, ¿qué voy a hacer yo pues? Y la gente ahí dando vueltas para que uno no viera la pacha de seco. En el fondo uno sabe que está haciendo algo malo, como el ejemplo también de Caín. Adán sabía que había pecado, y como había pecado tenía vergüenza y se escondía de Dios. Así que bien, hacemos aquí una segunda pausa musical, regresamos, pero antes les recuerdo que usted puede enviarnos su reporte de sintonía al 6633-6087 o también escribirnos allí al YouTube de Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. No hables de amor, no hables de paz. Ama a la gente, que es Navidad. Navidad, tiempo de paz, tiempo de amor, porque con nosotros está el príncipe de la paz. Que en esta Navidad y siempre escuchemos por doquier: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Feliz y santa Navidad para todos, a nombre de Radio María en Ecuador. En una humilde cueva de Belén, hace más de 2000 años, ocurrió el acontecimiento más grande de la mirando y contemplando la ciudad de David, sus alrededores, sus bosques y montañas, su gente laboriosa, imaginando pues que dentro de esta ciudad hay mucha vitalidad, mucha gente luchando por la vida, luchando por su familia, trabajando por el bienestar de la comunidad. Quiero desearles un feliz año nuevo y que este nuevo año 2026 sea siempre de dicha y prosperidad, que sigamos trabajando con entusiasmo, con pasión y con mucha energía para revitalizar nuestro país, nuestra provincia, y así crecer juntos. Dios les bendiga. Estamos de vuelta, gracias por sintonizarnos, gracias por compartir con nosotros este espacio de ánimo. No tengas miedo. No tengas miedo de acercarte a la confesión. Hay gente que tiene miedo hasta que le suda la mano, hasta que va ahí como la mano haciendo así, las manos con una pena. Es que eso es lo que hace el enemigo. Cuando uno es engañado, uno no piensa nada, uno no piensa eso cuando
antes de pecar, al contrario, el pecado te promete, o el tentador te promete lo mejor. Vas a ser feliz, vas a estar bien, vas a sentirte realizado, te vas a sentir pleno. Y cuando es como aquel que se mete un trago, se mete otro trago, y usted después lo ve con el guayabo, lo ve engomado, por ahí todo con pereza, no quiere trabajar, etcétera. Después las consecuencias son las que hacen sentir mal a la persona y con vergüenza, como Adán, y les da pena. Por eso es que hay mucha gente que no se confiesa e incluso se va a otra parroquia, se va por allá lejos donde nadie lo conoce, ¿verdad? Porque quiere demostrarle a su amigo sacerdote, a su amigo el obispo, etcétera, que es una buena persona. Pero eso no es el tema. Nos queremos porque somos hermanos, somos pecadores y tenemos todos que seguir adelante con nuestras cargas, uno llevando las cargas de otro, y ahí vamos adelante siempre. Recuerde que el pecado, ahí ya cuando lo vemos, la casa de Dios, en la casa paterna donde hay un lugar para todos. Papa Francisco insistía mucho en eso. Todos, decía todos, todos, todos. Por eso también decía el Señor que muchas veces nos llevan a la delantera en el reino de los cielos otra gente que son capaces de convertirse más fácilmente que nosotros. Y decía él, ha tomado este hilo con un lenguaje pastoral cercano: el pecado es una herida, pero la misericordia es el abrazo que la sana. Él nos dijo en Evangelio Gaudium, afirma que la iglesia no es una aduana, sino la casa paterna donde hay lugar para todos, especialmente para los heridos por el pecado. Él hablaba de esta imagen bonita de que la iglesia es como un hospital. Los padres somos los médicos, porque Jesús es el médico de las almas. Y en la confesión se sanan las heridas profundas del pecado. Esas heridas que van llenas van supurando, hay heridas dañadas, podridas, de muchos años ahí. El sacerdote, al igual que Cristo, que el buen samaritano, con el óleo, con el vino de la esperanza, el vino de la misericordia, del perdón, va curando las heridas. Y hay heridas que no se curan de una vez, como tampoco se curan las heridas. Uno necesita una curación de varios tiempos allí. La cura, curamos en la mañana, bien, desinfectamos la herida, todo se limpia. Déjela ahí, mañana viene, y así nos vamos hasta que la herida sana bonito. Pero si usted no se cuida una herida, la cicatriz va a ser, digamos, va a quedar allí la marca profunda. Igual puede pasar cuando uno, no me recuerdo la vacuna que uno se ponía aquí en el brazo, que ahí tiene la marca. Muchos de ustedes seguramente tienen una marca aquí en el brazo, aquí donde fue puesta la vacuna. O quien ha sufrido la leishmaniasis en la cara, en el brazo, en la pierna, en cualquier parte del cuerpo, en el rostro, en la mano. Ha dejado la marca profunda allí, la herida. Los documentos nuestros ya cercanos latinoamericanos, como Medellín, por ejemplo, Puebla, Santo Domingo, Río de Janeiro, Aparecida, hablan de esto. Medellín introduce con fuerza la noción de pecado estructural, denunciando las injusticias que generan miseria y exclusión. El pecado no es solo individual, sino que se encarna en estructuras que deshumanizan. La salvación, en este sentido, tiene una dimensión personal y social. Puebla, por ejemplo, habla del rostro sufriente de Cristo en los pobres y señala que el pecado se manifiesta en la indiferencia, la violencia y la falta de solidaridad. Vivimos un mundo de mucha indiferencia.
Si usted ve allá la casa de al lado, la del otro lado, la del frente, la de por allá, que el esposo maltrata a la esposa o la esposa maltrata al esposo, ¿y qué se dice? ¿Qué decimos para justificar? En pelea de marido y de mujer, nadie se debe meter. Pero cuando la asesina o lo asesina, ay, no sé qué, entonces ahí salimos de hipócritas a decir cosas, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? Dios quiere sanar estas heridas restaurando la dignidad de sus hijos. Santo Domingo, este documento insiste en la nueva evangelización, subrayando que solo el encuentro con Cristo puede sanar el corazón herido por el pecado y por las falsas antropologías que reducen al ser humano. Hay muchas, ahora diríamos en tiempos actuales, ideologías. Río de Janeiro, aunque es anterior, marca el inicio de una conciencia pastoral continental. El pecado debilita la fe y la vida cristiana, pero la iglesia está llamada a ser instrumento de reconciliación. Claro, ya más cerca, por acá, por Aparecida, 2007, presenta a Cristo como aquel que cura, libera y reconcilia, si buscamos el número 38. El pecado es visto como todo aquello que impide la vida plena, pero el discipulado misionero nace precisamente de la experiencia de haber sido sanado por el amor de Dios. Yo fui herido, pero fui sanado. Y ahora me convierto en un instrumento para anunciarle al mundo que esas heridas que lleva también pueden ser sanadas por el amor misericordioso de Dios. Ese Dios que no tiene asco de acercarse a la miseria humana y de cargar en sí, en sus hombros, todos los pecados habidos y por haber. El hombre que resistió. Nos falta la humildad, reconocerlo. Recordamos aquí un pequeño paréntesis que la confesión tiene 5 pasos. Yo se los recuerdo porque a veces la gente no se sabe confesar. La gente va a echar cuentos, la gente va a veces a confesarse, dice, pero en el fondo lo que quiere es que lo escuchen, quiere dirección espiritual. O en casos ya diferentes, se va a hablar de sí mismo, de las cosas buenas que hace, que reza el rosario, que va a misa. Eso no es tema de confesión. La confesión es cuando yo reconozco que he pecado. Ha hecho un examen de conciencia, ha sentido dolor por los pecados, ha hecho promesa de no volver a pecar, va, se confiesa y se levanta con el deseo de reparar lo que ha hecho malo. Hay gente que se va a autorreferenciar. Yo. Cuando uno va a confesarse los pecados porque ya ha preparado la confesión. Padre, dice el Padre, Ave María Purísima, sin pecado concebido. A veces uno pregunta cuánto tiempo hace que no se confiesa y qué pecado ha cometido desde la última confesión para acá. Porque ya hay gente que confiesa pecado y todas las veces que se confiesa, vuelve y lo confiesa porque o no cree que Dios le ha perdonado o él mismo no se ha perdonado. No sé. Pero pecado confesado, uno se ha arrepentido, lo ha confesado, el Padre le ha hecho la absolución. Ya si no lo ha vuelto a hacer más, ya ese pecado no se confiesa. Bueno, por aquí nos han llegado algunos mensajes, cortamos por aquí así como en seco. Ya hemos llegado al final de la reflexión. Saludamos a Eulalia Santos. Feliz año, Padre, gracias, Dios le bendiga. Sintonía desde Las Cumbres, saludo a la gente de Las Cumbres. Gabriel nos saluda acá en Santiago, allá en Santiago, Dios le bendiga. Gabriel, bendiciones. Por acá también Alejandro Cobas le manda saludos también a la mamá de Lidia, saludos para usted. A todos los oyentes que están siempre en sintonía, Dios les bendiga grandemente. Trabajamos por la paz, por la unidad. Gracias por estar en sintonía de Radio María Panamá. Los que han enviado sus mensajes al 6633-6087. Buenos días, feliz cumpleaños
a mi hermano Ariel Rodríguez, que Dios derrame muchas bendiciones hasta Colón de parte de su madrina y hermanas. Madrina, que parece, su madre, perdón, de la parte de su mamá y hermanas Janet Rodríguez Colón. Saludos y bendiciones para todos por allá. Buenos días, bendiciones para todos los colaboradores de Radio María, escucha y la radio escucha. Saludos a toda la feligresía de Cristo de Esquipula en Antón. Viva Santo Cristo de Esquipula desde el Lídice de Capira. Familia Ruiz Marín, Riquelme, Abrego, Frías, gracias, Hermes Ruiz. Buenos días, Ana Sandoval, se encuentra en sintonía. Estoy de cumpleaños, Dios le bendiga, le permita cumplir muchos años más de vida. Buen día, Padre Oriel, muy lindo su programa, gracias a él y a sus consejos. Hoy mi vida es diferente, yo vivía siempre triste, dice por acá. Saludos a mi mamá, señora Delia Ricardo, desde La Chorrera. Sheila Ruiz, Dios le bendiga, Sheila, desde Colinas de Dorasol. Que los reyes encuentren en el mundo paz, amor, fe y unidad para todos los en Radio María, especialmente a mi hijo Carlos, que busca un buen trabajo igual que muchos. Dalis Berrocal y familia, Dios le bendiga. Buenos días, Padre Oriel, denos su bendición para hasta Costa Sur, María Isabel y la familia Marón, en sintonía desde la casa, Dios le bendiga. Hoy está en la casa, saludos cordiales a todos los que están en la casa, fregando, limpiando, arreglando la cama. Y también los que no han arreglado la cama, vayan a arreglar la cama. Parece un nido de gallinas. Saludos a la gente que está en sintonía de Radio María Panamá, una voz cristiana que está contigo siempre. Saludos cordiales. Bueno, por aquí ya vamos a dejar unos textos bíblicos que nos ayuden en la reflexión. Vamos a por aquí a llegar otro mensaje por acá. Ajá. Saludamos por aquí. Bendiciones, Padre Oriel. Acá muy interesante la reflexión de hoy. Padre, esposo Edilberto y Cecilia. Saludos, Edilberto. Dios le bendiga a nuestros hermanos que están en sintonía de Radio María Panamá. Vamos por acá. Bueno, y ahora sí. Marcos 2:17. Marcos 2:17. Marcos 2:17. Marcos 2:17, Romanos 5:20, Romanos 5:20, Romanos 5:20, Romanos 5:20, Marcos 2:17, Marcos 2:17, Romanos 5:20, Romanos 5:20. Vamos a ver por aquí, saludamos por acá nuevamente. Bueno, hoy cumplo, dice Cecilia, 71 años. Bueno, hay que hacer un dulce de 71 pisos. Saludos a la gente que está de cumpleaños hoy. Buenos días, Padre nuestro Señor. Celebremos hoy la Epifanía. Dios me lo bendiga. Bendice usted y su familia y los voluntarios de Radio María. Feliz Navidad. Parte de Seña Quesada Quintero y su familia. Que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía, por sus oraciones y donaciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo. Cuando el miedo murmura palabras